Unidos declaró al grupo ruso Wagner como una organización criminal transnacional por su actividad delictiva e incluso por su participación en el conflicto Rusia-Ucrania. Pero, ¿qué es exactamente este grupo? ¿Cómo opera? ¿Cuál es su trabajo en Rusia? Antes de saludar y darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a escuchar este trabajo que ha preparado para entrar en contexto nuestra productora María Claudia Falanelli. El Grupo Wagner es una organización paramilitar de origen ruso que ha sido descrita internacionalmente como un ejército privado alineado con los objetivos del gobierno de Rusia. El grupo obtuvo reconocimiento durante la guerra del Donbass en Ucrania entre 2014 y 2015, cuando asistieron a las fuerzas separatistas populares de Donetsk y Lugansk. Ahora, en la invasión rusa a Ucrania, ha ganado mayor notoriedad por tener un rol protagónico en la toma de territorios. Según investigaciones de la Organización de Naciones Unidas, el trabajo de Wagner ha sido crucial en la expansión de la influencia del Kremlin en conflictos en distintas partes del mundo, y sus acciones incluyen crímenes de guerra, ataques mortales a civiles, ejecuciones y saqueos. Ante esto, la Unión Europea dictó sanciones contra el grupo Wagner y sus responsables por violación de derechos humanos en Siria, Libia, Centroáfrica, Sudán y Mozambique, y por su actuación armada contra la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania. Gracias a nuestra productora María Claudia Falanelli por este contexto que nos ofrece de lo que tiene que ver con el Grupo Wagner, y recibimos hasta ahora a nuestro invitado Luis Fleischmann, sociólogo, politólogo, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica por el Centro de Política de Seguridad en Washington, quise decir DC. Bienvenido, Luis, a Agenda Éxitos. Les saludamos Unai Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Un placer estar con ustedes, Alman y Unai. Igualmente. Bueno, vamos a empezar tal vez por lo básico. Sí. No, le preguntaba, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el Grupo Wagner? Perdón, no escuché la pregunta. No, le preguntaba qué es el Grupo Wagner, para ir por lo más básico. Estamos hablando de un grupo, ¿son militares, son civiles? ¿Quiénes conforman esta organización que ya ha sido calificada? Yo diría, sí, yo diría que la mejor definición para el grupo Wagner es un grupo paramilitar que es totalmente leal al gobierno de Putin, pero a la vez está criado como una unidad más allá de la ley. O sea, no están subordinados a la burocracia normal o a lo que se llama la ley. Y yo creo que esto está hecho a propósito, particularmente para que esa unidad paramilitar no esté restringida por la ley. Y por eso hemos escuchado la violación de derechos humanos que hemos escuchado. No es un ejército común, reclutan gente en las cárceles, si bien hay muchos oficiales, oficiales de policía y hay algunos militares también, se recluta mucha gente de afuera sin mayor entrenamiento militar formal. Mayormente pues un grupo paramilitar, un grupo de asesinos, y es un modelo que en este momento se está reproduciendo en todos lados. Como dijo la productora María Claudia, ellos han estado involucrados no solamente en Rusia y en esta guerra contra Ucrania, sino también en varios países donde Rusia quiere imponer su influencia, como África Central, como Siria. Incluso han estado en América Latina. Yo creo que se van a expandir en América Latina y irán a apoyar regímenes que ellos los consideran o amigos de Rusia o por lo menos adversarios de Estados Unidos. Y han estado actuando en varios países y el modelo es el modelo de las guardias revolucionarias iraníes, que son en realidad a la vez, digamos, cuidan el régimen, son leales al líder, pero a la vez también supervisan actividades internacionales subversivas. Ahora, se dice también, y conversamos amigos con Luis Fleischmann, sociólogo, politólogo, acerca del grupo Wagner, se dice también que han estado vinculados al neonazismo y la extrema derecha. ¿Esto es así? Ha habido reportes e informes efectivamente de que hay
gente que son neonazis y ultranacionalistas. Y eso a mí no me llama la atención, porque precisamente el paramilitarismo es uno de los métodos de estos grupos neonazis. El paramilitarismo, la violencia. Entonces, y por otro lado, fíjate el nombre que tiene el grupo, es Wagner. Sí. Que fue un compositor del siglo XIX que pasó a ser el compositor oficial del movimiento nazi, si bien él ya no vivía en esa época. Pero Hitler lo adoptó como el músico oficial del nazismo, ¿verdad? ¿El Kremlin reconoce vinculación con el grupo Wagner? O una vez que el grupo Wagner comete sus acciones, el Kremlin no se desentiende, no tiene nada que ver, no se responsabiliza por las acciones que pueda tener este grupo? No escuché tanto del Kremlin. Eso es lo raro. Yo creo que ellos se mantienen silenciosos, no dicen nada ni en favor ni en contra. Pero es el mismo grupo Wagner, y ayer escuchamos al fundador del grupo Wagner, que él admite haber fundado el grupo, y no solamente que admite haber fundado el grupo, sino que también admite haber creado muchos de los mecanismos que Rusia usa, como por ejemplo mecanismos cibernéticos para interferencia en las elecciones, o otro tipo de interferencia dentro de otros países. Y esto lo admitió ayer el jefe del fundador de la Wagner, que en realidad es un ex criminal, un ex convicto que pasó varios años en la cárcel por asalto y por violencia, y después se convirtió en uno de los principales cocineros de Putin y estableció una relación muy cercana con Putin. O sea que, diga lo que diga Rusia, es innegable de que el grupo Wagner está totalmente subordinado a la voluntad de Vladimir Putin. Se dicen muchas cosas, la verdad. De esta persona que usted hace referencia, es un empresario ruso que aparentemente tiene estrechos vínculos a Putin. Él aparentemente negó que fuese el creador o el financista de este grupo, el grupo Wagner, pero posteriormente lo admitió. Correctamente, lo admitió. Sí. Totalmente lo admitió. Y obviamente es como se dice, el secreto peor guardado, porque hace tiempo que se sabía. Y el nombre de esta persona que tú estás hablando es Yevgeny Prigozhin. Correcto. Ese es el nombre de él. Que tiene a propósito un historial muy, muy interesante, incluyendo un historial criminal. Y eso te indica, por ejemplo, el uso de criminales en manos de regímenes represivos. Hoy en día no es algo poco común, es algo que se usa en varios países. Sí. O sea, está también, incluso aunque el grupo Wagner no esté directamente involucrado en un país, tiene un modelo for export, ¿verdad? Tiene un modelo de exportación. Y posiblemente el grupo Wagner haya también asesorado a otros países, haya estado muy cerca de otros países, porque ellos realmente crean un modelo que no es necesariamente original, porque Hezbollah también lo tiene, que es una combinación, digamos, de criminalidad con paramilitarismo con criminalidad. Y a la vez, cómo se usa eso para beneficio político, ¿verdad? Claro. Nos puede llevar a pensar tal vez en grupos como, no sé, las casacas negras, como los Tom Tom Makuts, como esos otros grupos que no eran, digamos, cercanos, no formaban parte de la estructura del Estado de estos regímenes políticos, dictatoriales, tiranías, pero que les hacían el trabajo sucio de alguna manera y no tenían que rendirle explicaciones a nadie. Totalmente, y aparte permitían esa distancia con el gobierno. Ahora en este momento la distancia entre el grupo Wagner y Rusia es clara, ¿verdad? Pero sí, todos estos grupos, y uno podía decir, no, estos grupos son independientes, pero incluso lo vimos con grupos que Hitler creaba durante el nazismo, eran grupos paramilitares que generaban violencia en la sociedad y a la vez amenazaban a los militares mismos. O sea, los militares tenían miedo de estos grupos, podían llegar a ser asesinados, podían llegar a ser vigilados. Todo esto pasaba, ¿verdad? O sea,
históricamente este tipo de grupos han sido cruciales para defender regímenes extremadamente autoritarios y totalitarios. El uso de la violencia es crucial. Y un uso de violencia ilegal también, sí. O sea, más allá de la ley. ¿Tiene algún signo político, Luis? Este grupo Wagner es de derecha, es de izquierda, porque pareciera que en parte de sus acciones apoyan tanto a regímenes que se autocalifican más de derecha o más de izquierda. No sé, ¿hay alguna ideología detrás de ellos o simplemente es un interés crematístico? Bueno, yo creo que hay gente dentro del grupo Wagner que tiene ideología, y habíamos hablado antes de ciertas personas que son neonazis, posiblemente haya excomunistas, pero de hecho el grupo Wagner no es la única ideología que tiene. Yo diría que hay dos elementos. Una es lealtad a los intereses de Rusia, y cuando los intereses de Rusia están definidos por Putin, y la segunda es simplemente ataque a la democracia. Y hoy en día, vamos a ponerlo así, regímenes que son leales a Rusia o que Rusia busca su lealtad son tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Entonces, la extrema derecha, gente como Ulrich en Inglaterra, son pro-Rusia, han sido históricamente pro-Rusia, si bien algunos tomaron distancia después de la invasión a Ucrania, ¿verdad? Como Giorgia Meloni, que ahora apoya 100% a Ucrania, a los ucranianos, y está en contra de Rusia, pero Neil Farage, Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, es pro-Rusia. Hablé de Marine Le Pen, otra gente de derecha. Y por otro lado tenemos dentro de la izquierda gente que es pro-Rusia, particularmente la extrema izquierda, por ejemplo en Francia, Mélenchon, que es el dirigente número uno de la extrema izquierda, es pro-Rusia, y ni que hablar en América Latina, ¿verdad? Entonces, pro-Rusia yo creo que, no voy a mencionar demasiado. Claro. Sí, es prudente. Estamos teniendo problemas con la comunicación, Luis, y es tan interesante la conversación que vamos a establecer nuevamente contacto vía telefónica con nuestro invitado a esta hora, Luis Fleischmann. Él es sociólogo, politólogo, también es asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica por el Centro de Política de Seguridad en Washington, D.C. Sí, lo tenemos ya de nuevo en la línea telefónica, al profesor Luis Fleischmann. Y nos decía que había, para que termine la idea, tanto políticos o mandatarios o regímenes de derecha como de izquierda que tienen vinculaciones de alguna manera con Rusia, valga decir con Putin, y eso hace que cuente con el apoyo de organizaciones, la asesoría, etcétera, de organizaciones como puede ser el grupo Wagner, fundado y reconocido recientemente por el señor Prigozhin, un empresario que ha sido cocinero también de Putin, nos llama atención, fue presidiario, estuvo preso por una serie de crímenes y ahora está de alguna manera reconociendo su autoría. Así es. Que tenemos ya en la línea de nuevo sí, ya lo Luis tenemos. Luis, le quería preguntar además, ¿cómo son captados estos sujetos, estos mercenarios? ¿Los captan en distintos países del mundo? A ver, ¿de dónde provienen estas personas que conforman el grupo? Tenemos problemas en la comunicación, pero vamos de nuevo a intentar lograr el contacto con Luis Fleischmann, sociólogo y politólogo, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica por el Centro de Política de Seguridad de Washington. Recordemos que estamos hablando hoy acerca del grupo Wagner, una organización paramilitar que el pasado 20 de enero, hace nada, fue declarado por la Unión Europea y por los Estados Unidos como una organización criminal transnacional y que tiene actuaciones no solamente en Rusia y sus países, digamos, cercanos, vecinos, sino se habla también de vinculaciones, por ejemplo, en el centro de África y algunos países de América Latina.
cuyos gobiernos tienen una cierta cercanía o empatía con Vladimir Putin. Tenemos ya de nuevo al profesor. Lo tenemos. Fleischmann. Sí, le preguntaba a Albania acerca de las personas, ¿cómo se captaba a esta gente? ¿Cómo captan a estos mercenarios, Luis? Cuando tú preguntas cómo captan, ¿a qué te refieres? Me refiero a si es un grupo conformado por individuos de distintos países del mundo. Obviamente se les da un entrenamiento especial en Rusia, pero ¿quiénes son estos sujetos? ¿Previamente han pertenecido a las cárceles o recluta? Ajá, correcto. Ahí está. Bueno, se reclutan en las cárceles. Ahora, ayer justamente este hombre declaró que ya iban a dejar de reclutar en las cárceles porque aparentemente los prisioneros no fueron demasiado buenos soldados, en su mayoría fueron muertos durante la guerra. Dijeron que necesitan entrenar más soldados, prepararlos mejor militarmente, eso es lo que dicen, pero mayormente se habían reclutado en las cárceles, a veces se reclutan también en el exterior, como una legión extranjera. Por ejemplo, se han reclutado también en África, ¿verdad? Se han reclutado, yo creo que hasta deben reclutar algunos también en Siria, que donde ellos están bien involucrados. O sea, yo creo que el grupo Wagner, incluso que estuvo involucrado en Siria, debe haber reclutado muchísimos locales también. Que era a propósito de lo que los nazis hicieron también. O sea, no hay nada nuevo aquí. Pero los nazis hacían lo mismo, reclutaban colaboradores locales, hasta les daban armas en muchos casos también. Así que, y particularmente para represión o incluso para actividades de exterminio. Es una variedad de gente. Ahora, en el caso de Wagner, como dije antes, también hay ex policías, hay militares. Hay de todo ahí en el grupo Wagner. Pero obviamente a nivel militar no han sido lo más efectivo, como se demostró en esta guerra. Claro. Sí. ¿Quién los financia y quién les promueve, les provee de armas? ¿Son particulares? ¿Son estados? ¿Cómo consiguen mantenerse, digamos, desde el punto de vista logístico y económico el grupo Wagner? Bueno, el dinero viene de Rusia, o sea, yo creo que es el Estado ruso que los arma. Segundo, recordemos, ellos posiblemente, y esto lo digo sin demasiado fundamento, ellos también tengan relación con los carteles de las drogas, con organizaciones criminales, y posiblemente haya cierta cooperación. ¿Qué es lo que sucede hoy en día, por ejemplo, entre el grupo Hezbollah en América Latina y carteles de la droga? Hay una relación donde se intercambian asuntos estratégicos con dinero. O sea que yo no descartaría el hecho de que el grupo Wagner esté involucrado en actividades criminales, pero yo creo que mayormente tiene el apoyo del Estado ruso. Entonces, de alguna forma, recibe armas del Estado ruso. Recordemos, es un ente estatal. Es un ente estatal. Pero ilegal a la vez. Claro. Bueno, sí, lo ponen como fuera de la ley. Ahora, parece que, el grupo Wagner, entre otras cosas, por ejemplo, adquirió armas de Corea del Norte. ¿Cómo las adquirió? Solamente las tiene que haber adquirido a través del gobierno ruso. Entonces hay como compañías privadas. Entonces son compañías privadas en realidad que están ligadas al Estado ruso. Entonces ellos reciben armas con apoyo del Estado ruso de lugares como Corea del Norte o otros lugares, incluso Irán. ¿Hay vinculación del grupo Wagner con otros grupos, por ejemplo, Al-Qaeda o algún otro movimiento insurreccional? Digamos, ¿hay cooperación, hay rivalidad por el control de determinados territorios? ¿Cómo son las relaciones entre estos grupos? Bueno, mira, es una excelente pregunta porque
En este momento, obviamente, Putin ha sido temeroso de grupos radicales islámicos, y particularmente lo vimos a eso con la guerra de Chechnya. Ujú. Pero por otro lado, yo no descartaría que podría haber una alianza también entre ellos. Yo no lo descartaría. Yo no tengo información de que hay una relación entre el grupo Wagner y Al-Qaeda. Pero por el otro lado, debido al hecho que Al-Qaeda tiene métodos parecidos, yo no descartaría la posibilidad de una alianza en el futuro. Yo no descartaría la posibilidad de una alianza en el futuro. Por ejemplo, vos fíjate que una de las cosas que el grupo Wagner hace es ejecuciones que después las ponen en video. Hoy los ejecutan con un mazo, esos martillos de mazo. Es así como ellos ejecutan a lo que ellos llaman traidores o enemigos, y después lo ponen en un video y lo circulan en el internet. Son cosas que Al-Qaeda hacía, como ustedes pueden recordar. Sí. O sea, hay métodos que se van copiando, hay una mímesis entre varios grupos así. O sea, eso no quiere decir que los dos sean aliados, pero yo no descartaría una posible alianza en el futuro. O sea, yo no descartaría absolutamente nada. Yo no descartaría una expansión del grupo Wagner en todos los lugares del mundo, particularmente ahora, porque recordemos que Rusia está aislada. Yo pienso que la enemistad que existe entre Rusia y Occidente en este momento es mucho mayor que la que existía en la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría había como limitaciones, ¿verdad? Y era todo mucho más sutil, los conflictos eran más sutiles. En este momento el conflicto es más abierto, pese a que no hay un conflicto ideológico abierto, sino que hay un conflicto donde Rusia en este momento está tratando de destruir el orden liberal, está tratando de destruir las democracias. O sea, recordemos, el modelo de Rusia de subyugar cualquier oposición, de subyugar el sistema judicial, está siendo copiado en varias democracias no liberales, entre varios líderes que quieren ser autoritarios, incluyendo Orbán, por ejemplo, en Hungría, que en su momento Hungría había sido totalmente subyugada por la Unión Soviética. Hoy en día Orbán busca a Putin a reforzar las relaciones con Putin, justamente para reforzar su autoritarismo. O sea, las sociedades que viven bajo gobiernos autoritarios tienen que estar muy alertas de estas cosas. Sí. O sea, cualquier alianza puede ser correcta. Ahora escuchamos que se confirmó que hay una alianza entre Al-Qaeda e Irán, cosa que algunos de nosotros sabíamos hace tiempo, pero teóricamente ellos se presentan como adversarios, porque uno es sunita y otro es chiita, pero en realidad son aliados porque tienen cosas en común, tienen enemigos en común. O sea que yo no descartaría ningún tipo de alianza. Muy bien. Ahora, Luis, en diciembre del 2021 el Consejo de la Unión Europea dictó sanciones contra este grupo, el grupo Wagner o Wagner. ¿Eso los ha debilitado de alguna manera o todo sigue perfectamente bien? La verdad, no te sabría decir, pero te puedo decir una cosa, que estas sanciones no trabajan de la forma que podrían trabajar, porque, por ejemplo, tomemos las sanciones a Rusia. Si estas sanciones fueran globales, ¿verdad?, donde interviene China, donde interviene India, donde intervienen otros países, incluso pensemos en Brasil, América Latina, lo que sea, pero o sea, estas sanciones son sanciones básicamente americanas, o sea, que obstruyen el sistema de SWIFT, ¿verdad? O sea, en ese sentido crean problemas porque hay un sistema de SWIFT donde Estados Unidos tiene mucha influencia, es el sistema de transacciones internacionales, pero a la vez en este momento Rusia está firmando acuerdos con diversos países para crear sus propios subsistemas de transacción.
Entonces, con el objeto precisamente de evitar sanciones. Así es. Y tenemos grandes potencias económicas, como por ejemplo India y China, que no se han suscrito a estas sanciones. Entonces, yo creo que en este momento, si tú me preguntas a mí, yo no soy, te vuelvo a decir, no declaro en este momento me es difícil decir qué es lo que sucede, pero asumo de que estas sanciones no van a afectar al grupo Wagner. Lo que más afecta al grupo Wagner yo creo que son las derrotas que está sufriendo y las bajas que está sufriendo en la guerra con Ucrania, pero Así no es. las sanciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Luis Fleischmann, sociólogo y politólogo, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica para el Centro de Política de Seguridad en Washington, D.C. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y todas estas explicaciones acerca de este grupo bastante desconocido por nosotros, pero que está teniendo un peso importante en la geopolítica internacional. Vamos a despedir de esta manera. Con un gran tema. Con buenos Además, recuerdos, señor. sí, Stevie Wonder.